¿Qué cubano no ha pasado por eso? Un extranjero lo pensaría para entrar, pero Cuba tiene fama de ser Pero aquí no había nadie, señores, lo que ustedes no entienden. Que aquí No, yo lo entiendo. es cada vez mayor. Una de las preocupaciones de la gente es Brasil y México. En todo momento hay que estar preparado. Lo que no se consigue por la derecha, se consigue por la izquierda. Cosa de ricos. ¿Quién lo iba a decir? Hay provincias donde ya ni es una cosa que afecta a todos los cubanos independientemente de su nivel económico, de su ideología política, que en Cuba solamente puede haber. Se ha vuelto peligroso caminar por muchas calles de La Habana. Han pasado más de 3 horas y la gente todavía sigue ahí. De hoy para mañana ya no te lo puedes comer porque se pone incluso hasta azul. Vienen muchos hombres a buscar compañía nocturna. Y siempre puede haber un imprevisto. Una indolencia que sale de la cabeza. Y si la cabeza está mal, ¿qué se podría decir? Lo bueno de vivir en la capital de Cuba es que al menos hay un poco más de esas cosas que no hay en otras provincias. Hay más prosperidad. Eso es lo que se ve desde afuera. Pero La Habana es muy grande y no siempre se muestra todo. La tan esperada mejoría no acaba de llegar. Las pastillas para los nervios están en falta. Hay cosas importantes que están pasando en Cuba, pero hoy vamos a movernos un poco más lejos. Vamos a caminar por zonas que no tienen nada que ver con esto. La Habana Vieja, además de su misticismo, cada vez nos ofrece una crudeza mayor. Lo cierto es que detrás de la aparente prosperidad que muestran algunas calles y negocios, las personas no dejan de tener muchas preocupaciones en sus cabezas. Ante la escasez, el mercado negro es cada vez mayor. Una de las preocupaciones de la gente es el pan. No hay pan por la libre, solamente el de la cuota. Y en la calle, 8 panes cuestan 500 pesos, poco más de $1. El pan en Cuba casi se ha vuelto cosa de ricos. ¿Quién lo iba a decir? Hay provincias donde ya ni siquiera lo hay. Bueno, a veces el pan se te pone cenizo, se pone como cenizo de un día para otro, te lo tienes que comer en el momento porque y así. Y es como dice él, no te dan respuesta de nada ni te dicen nada. Todos los días me llega. Es más el tiempo que no tenemos pan que el que tenemos pan. Y el pan está que eso no hay quien pueda consumir ese pan. Las bolitas, eso es chirriquitica de tamaño de pesetas. Muy chiquitas las bolitas de pan, con muy poca calidad. Si lo dejas de hoy para mañana ya no te lo puedes comer porque se pone incluso hasta azul. Muy cierto que a veces no hay quien le meta el diente. ¿Qué cubano no ha pasado por eso? El deterioro se ha expandido a prácticamente cada esquina de La Habana Vieja. Nada comparable con lo que veremos en el próximo barrio que vamos a visitar. El tiempo se percibe cada vez más lento mientras en la calle Obispo se ve el ir y venir de personas. Las colas afuera del telepunto de Texas que solamente vende una línea por persona. Para hacer cualquier cosa hay que tener paciencia y mucho tiempo. Hay una cosa que afecta a todos los cubanos independientemente de su nivel económico, de su religión, de su ideología política, que en Cuba solamente puede haber una. La fiebre del dólar se expande cada vez más por el país. El gobierno va a abrir nuevas tiendas que se suman a las ya existentes. La época, Carlos III, el antiguo Tencent, Galerías Paseo. Esta es la zona donde paran las gacelas, que sigue habiendo problemas con el combustible. Ni siquiera a la hora de coger un taxi se puede hacer con comodidad. Se
Se ha vuelto peligroso caminar por muchas calles de La Habana, ya no solamente por la delincuencia, sino por el estado de las edificaciones. Es mucho el patrimonio arquitectónico que se pierde año tras año. Basta con que llueva un poco para que el glorioso pasado de Cuba se venga abajo y para que el futuro se tambalee. La edificación que está justo al fondo es el Palacio de las Ursulinas, construido en 1913. Inspirado en la Mezquita de Córdoba y la Alhambra granadina. Pero volvamos a la realidad. Esto es Cuba. Jesús María es uno de los barrios más conocidos de La Habana. Un barrio bien caliente, en todo el sentido de la palabra. Un barrio más humilde y más afectado que Catedral o Plaza Vieja, donde vienen muchos hombres a buscar compañía nocturna, y también diurna, ¿por qué no? Uno de esos barrios que si estuviera en otro país un extranjero lo pensaría para entrar. Pero Cuba tiene fama de ser segura, algo que ya no es. La mayoría de la gente se lo piensa para pintar los edificios. No hay dinero para eso, hay otras prioridades. Hay una edad en la que ya es difícil conseguir trabajo en los mejores lugares del sector privado. En Cuba, cuando los zapatos se despegan, no se botan a la basura, se mandan a coser con un zapatero. En este caso es una mujer. La escasez y el creciente mercado negro obligan a las personas a trabajar en las labores más insospechadas. En todo momento hay que estar preparado. Lo que no se consigue por la derecha, se consigue por la izquierda. El país no podría sobrevivir sin ese gran mercado negro. Restricciones a los campesinos, poca inversión en agricultura y todo para los hoteles. Vacíos, pero bien altos y cómodos para ver en primera fila los apagones. El pan por la libre y los productos hechos con harina solamente lo tienen los cuentapropistas y las MIPYMES. En Santiago de Cuba se ha comenzado a vender caldosa en la panadería porque no hay pan. Vamos por la calle Monte rumbo al reparto eléctrico. En Monte hay muchos locales de cuentapropistas. Comercios que no tienen el nivel de abastecimiento ni el glamour de los que una vez estuvieron en esta calle. Una de las fronteras entre Centro Habana y La Habana Vieja, entre Jesús María y Los Sitios. Ambos barrios similares en el nivel de desigualdad y en el deterioro de sus edificaciones. La crisis genera desconfianza, genera un sálvese quien pueda, una indolencia que sale de la cabeza, y si la cabeza está mal, ¿qué se podría decir del cuerpo? De aquí a nuestro destino son 2 taxis. Los taxistas y cuentapropistas en general se ven obligados a cobrar en pesos cubanos, si no también cobrarían sus servicios en dólares, y se entendería claramente por qué. Además de que el MLC está prácticamente sentenciado porque ya están poniendo todas las tiendas en dólares, la Western Union ya no funciona, está muerta. Solo los más ortodoxos eran los que la utilizaban, el sector privado es más eficiente. Entrega las remesas con mayor rapidez y menos costo, y en efectivo, no se quedan con tu dinero. El viaje de aproximadamente 20 kilómetros cuesta entre 450 pesos y 500, depende del día y de los choferes. Casi $1.50. ¿Les parece caro? Las situaciones y problemas que la gente tiene en estos lugares, aunque son similares, pueden variar. Y siempre puede haber un imprevisto.
Cualquier vehículo puede tener un desperfecto, y cuando se viaja en Cuba en uno de estos hay que estar preparado psicológicamente. Estamos en el reparto eléctrico. Por la mañana me perdí aquí, ahora quiere que le vea la cara. Ella fue la que me dio el último a mí, pero aquí no había nadie, señores, lo que ustedes no entienden. Que aquí No, yo lo entiendo usted. No había nadie. Y yo estoy aquí, mira, desde las 11 de la mañana que vine a comprar de Yo te entiendo lo que tú me estás diciendo. Lo que la gente no quiere entender, no hay nadie, no hay, ¿qué tú haces? No había nadie. Mientras más lejos del centro de la capital, más problemático es vivir. Cosas que ya son comunes como los apagones tienden a agravarse y a empeorar en algunas veces, como es el caso de la basura. Al llegar vimos personas haciendo cola para la balita del gas, para poder cocinar. Han pasado más de 3 horas y la gente todavía sigue ahí. Ya ven por qué el tiempo pasa tan lento en Cuba. Prácticamente no se avanza en el día. Las opciones migratorias para los cubanos se han ido cerrando poco a poco. Ahora los destinos de moda son Brasil y México. La comida en Cuba sale muy cara y en dólares. Eso no hay familiar en el exterior que lo aguante. Remesas, recargas, combos, paquetes, generadores eléctricos, plantas eléctricas. Ya les seguiré comentando en próximos videos de lo que va pasando en Cuba. Hasta aquí hemos hecho un largo recorrido que les traje a ustedes en unos pocos minutos, que llegamos incluso hasta el reparto eléctrico. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si les pareció interesante, dejen un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Si quieren seguir viendo contenidos como este, suscríbanse para que apoyen nuestro canal y continúe creciendo.